Vamos a resolver un cuarto ejercicio del método de superposición y para esta ocasión lo que quiero obtener es qué corriente está circulando en esta dirección de izquierda hacia derecha en la resistencia número 1. O sea, vamos a calcular IR1. Para esto voy a tener que primero analizar mi circuito mirado desde mi fuente de 24 volt y luego con la de 12. Entonces, vamos a comenzar desde la fuente de 24 volt. Yo ya tengo dibujado el circuito, lo voy a traer. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Donde teníamos la fuente de voltaje de 12 se hizo un circuito cerrado. Entonces, estas dos resistencias que tengo acá, R2 y R3, quedaron en paralelo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo otro que podría realizar acá? Después de resolver ese paralelo, me va a quedar en serie junto con esta resistencia. Entonces ahí podría calcular cuál es la corriente total de este circuito. Y con eso ya podría saber cuál es la corriente que está circulando por R1. Podría saber la corriente que está circulando aquí y R1, porque esta corriente va a ser igual a la corriente total. Entonces, lo primero será resolver este circuito paralelo de dos resistencias, donde voy a obtener mi resistencia equivalente 1. ¿Qué es lo que voy a obtener acá? Resistencia equivalente 1, que va a ser igual a R2 por R3 sobre R2 más R3. Esto me da como resultado 6 por 6 dividido en 6 más 6. Y me quedaría una resistencia de 3 ohm. Ahora, el circuito me queda dibujado de la siguiente manera. Vamos a dibujar este circuito donde tengo mi fuente de voltaje de 24 volt. Tengo mi resistencia R1 de 6 ohm y me voy a quedar con la resultante de mi resistencia equivalente 1 que he calculado, que eran 3 ohm. Entonces aquí me queda un circuito en serie. Estas dos resistencias se van a sumar y me van a dar un total de 9 ohm. Entonces ahora yo puedo hacer que podría calcular la corriente total. La corriente total de este circuito, que va a ser igual a la corriente que está circulando en R1, porque la corriente es la misma para todos los elementos del circuito que se encuentran en serie. Entonces, la corriente va a ser I es igual a 24 dividido en 9. Esto me da como resultado una corriente de 2,666 amperes de corriente. Listo, tenemos el primer dato. Ahora lo que nos queda ver es cómo se va a comportar este circuito cuando lo empiezo a mirar desde mi fuente de 12 volt. Entonces, desde mi fuente de 12 volt, desde fuente de 12 volt, aquí ya tengo el circuito dibujado. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí lo que puedo hacer es calcular esa corriente mediante nodos. ¿Qué es lo que puedo decir? Aquí voy a tener un nodo A, aquí voy a tener mi nodo de referencia V sub B, que tiene un voltaje de 0 volt. Entonces lo que yo podría plantear dentro de este circuito, yo voy a tener una corriente que viene ingresando a este nodo que se va a llamar I1. Tengo una corriente que viene ingresando también a ese nodo que se va a llamar I2, y también tengo una corriente que viene saliendo que se va a llamar I3. Ojo que yo planteé I2 que va entrando hacia ese nodo porque yo la corriente la necesito en ese sentido. Entonces, ahora planteo mi ecuación del nodo A. ¿Qué es lo que voy a plantear? I1 más I2 va a ser igual a I3. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Entonces, ¿qué sería I1? I1 tengo 12 menos voltaje del nodo A dividido en 6 más I2. ¿Qué es I2? Menos voltaje del nodo A dividido en 6. Va a ser igual a I3. ¿Y qué sería I3?
voltaje del nodo A sobre 6. Mínimo común múltiplo va a ser el 6, así que 6 en 6 da 1, así que todo lo de arriba queda tal cual. Me quedaría 12 menos voltaje del nodo A menos voltaje del nodo A es igual a voltaje del nodo A. Si estos dos voltajes del nodo A los junto me da menos 2 B sub A, que si los paso hacia el otro lado me van a quedar positivos. Entonces esto me va a quedar como resultado que 12 es igual a 3 B sub A. Ahora despejo B sub A y esto me da como resultado un 12 dividido en 3, que me da como resultado de voltaje de nodo 4 volt. Listo, tengo voltaje de nodo, pero yo quiero saber cuál es la corriente I2. Entonces I2 ya lo habíamos planteado. La habíamos planteado aquí, ¿cierto? I2, I2. Eso es lo que hemos planteado. Entonces I2 va a ser igual a menos el voltaje del nodo A dividido en 6. ¿Y qué sería esto? Menos 4 dividido en 6, que me da como resultado 0,666 amperes. Listo, tenemos lo que me está aportando en corriente la fuente de 24 y también tengo, aquí era negativo, lo que me está aportando en corriente la fuente de 12. ¿Y qué es lo que dice este método? Tengo que sumar ambos aportes. Entonces, si yo ahora quisiera medir la corriente en esta resistencia, lo puedo hacer de esta manera. Va a ser la corriente que me estaba entregando la fuente de 24, que en este caso serían 2,666, más la corriente que me está entregando la fuente de 12, que sería menos 0,666. Entonces, planteamos. La corriente de R1 va a ser igual a 2,666 menos, porque aquí tenemos un menos, ojo ahí, 0,666 amperes, que me da como resultado 2 amperes de corriente. Y esa sería la corriente que viene circulando en la resistencia 1 de este circuito de superposición. Ahora vamos a simular el circuito de superposición que hemos realizado de manera teórica, y para esto primero vamos a mirar el circuito desde esta fuente de 24 volt y vamos a medir en serie esta resistencia para ver cuánto es lo que nos está aportando cada una de las fuentes. Entonces, primero medimos desde la fuente de 24, la fuente de 12 la dejamos como circuito cerrado. Intervenimos acá la línea de la resistencia para colocar un multímetro que nos permita medir corriente. Ahí tenemos el multímetro, le decimos que queremos medir corriente y según la teoría decía de que teníamos una corriente de 2,666 amperes. Veamos si esto es cierto. Efectivamente tenemos esa magnitud de corriente. Ahora vamos a simular este circuito pero mirado desde la fuente de 12. Hacemos lo mismo, copiamos el circuito, la fuente de voltaje de 24 la cambiamos por un circuito cerrado y intervenimos esta resistencia y medimos corriente. Aquí lo que nos dice la teoría de que deberíamos tener una corriente negativa de 0,666 amperes. Entonces si le damos doble clic, medimos corriente, le damos a Run, nos da efectivamente una corriente negativa y aquí nos dice 666 mA, que es lo mismo que 0,666 mA. Así que estaríamos en lo correcto. Tenemos una corriente de 2,666 y también tenemos 666 mA negativos. ¿Qué es lo que dice el teorema de superposición? Que tengo que hacer estas mediciones mirado desde ambas fuentes y después hacer la suma algebraica de estos valores. Entonces esto significa que a estos 2,666 voy a tener que sumarle lo que medí con la fuente de 12, que en este caso sería una corriente negativa de 666. En teoría esto nos debería dar un resultado de 2 amperes. O sea, si yo tomo este circuito original, le coloco un multímetro, debería darme una corriente de 2 amperes, que sería lo que me está aportando a ambas fuentes. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a intervenir el circuito, le colocamos un multímetro,
Le damos a doble clic, corriente, y nos debería dar una corriente de 2. Efectivamente nos da esa corriente, así que con esto comprobamos de que nuestro circuito está bien resuelto.